En los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, Julius Streicher se defendió diciendo: nunca he dicho algo que Martín Lutero no dijera, la terrible verdad que a los cristianos no les gusta enfrentar y de la cual muchos no son conscientes, es que el Holocausto fue el producto de 1900 años de un virulento antisemitismo cristiano. No sé si ustedes, o sea, a mí me duele el corazón cuando estoy diciendo esto, pero tengo que decírselos porque alguien tiene que saber hasta qué punto llegó el cristianismo con su Jesús romano, ¿sí? ¿Cuáles son las grandes mentiras de la teología del reemplazo? El pueblo judío no es más el pueblo escogido de Dios. La iglesia cristiana es la que ahora forma parte del pueblo escogido de Dios. En el Nuevo Testamento y después de Pentecostés, el término Israel solo se refiere a la iglesia. El pacto mosaico de Éxodo 20 es reemplazado por el nuevo pacto. Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esto está en Lucas 22:20. O sea que el pacto mosaico del Éxodo 20 fue reemplazado por el nuevo pacto de Lucas 22:20. La circuncisión real es reemplazada por la circuncisión del corazón. Es judío el que lo es en su interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no vienen de los hombres, sino de Dios. Esto está en Romanos 2:29. Pero han sido versículos que han tomado pues para justificar esta teología de reemplazo, de la cual viene todo este antisemitismo, ¿no? Entonces, tenemos que rectificar el pacto con Israel, ¿sí? El pueblo hebreo representado en la casa de Israel será reunido en incredulidades de los cuatro ángulos de la tierra. Esto está en Isaías 11, del 11 al 12. Esta profecía que está en el Antiguo Testamento acerca de que el pueblo hebreo va a volver a su tierra. Por cierto, si Elohim ya no tiene ningún propósito para ellos, ¿por qué se tomaría la molestia de reunirlos? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, creo que fue en el 14 de mayo de 1948, cuando se reunió el grupo de naciones en Europa, decidieron darle unos territorios a Israel, o no dárselos, sino devolvérselos, ¿sí? Entonces esto ocurrió, el nuevo nacimiento de Israel fue el 14 de mayo de 1948. Y esto es una profecía bíblica cumplida. Se decía que Israel iba a ser nación en un día, y eso fue lo que pasó. Cuando las Naciones Unidas le devolvió el territorio y lo declaró nación. Todas las naciones del mundo vendrán contra ellos por el asunto del control de Jerusalén. Eso es lo que está pasando ahora. Esto está en Zacarías 12, del 2 al 3. ¿Sí? Su estado será restablecido, dice Isaías 66, 7, 8. Y ellos ocuparán una vez más la ciudad de Jerusalén. Zacarías 8, del 7 al 8. El antimachía vendrá a su rescate al garantizarles la paz y permitirles reconstruir su templo. Esto está en Daniel 9:27. Alguien me preguntaba la otra vez que por qué se iba a reconstruir el templo. Bueno, la respuesta está en Daniel 9:27. Dice que el antimachía vendrá a su rescate al garantizarles la paz y permitirles reconstruir su templo. ¿Por qué? Porque él se tiene que sentar en el trono y decir que él es Dios, ¿no? Entonces es una profecía. Está en Daniel 9:27. Pero al final de 3 años y medio, el antimachía declarará ser Elohim y los hebreos lo rechazarán. Esto está en segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. El antimachía intentará entonces aniquilar a los hebreos
y logrará matar a 2/3 de ellos. Apocalipsis 12 del 13 al 17 y Zacarías 13 del 8 al 9. Al final de la tribulación, cuando los hebreos hayan llegado al final de sí mismos, se volverán a Elohim y recibirán a Yeshua como su Mesías. Esto se puede ver en Zacarías 12:10. No dice exactamente que Yeshua, pero sí dice expresamente que se volverán al Mesías. Zacarías 12:10. Yeshua regresará en este punto en el tiempo y él reunirá a todos los hebreos creyentes en Israel, donde él los establecerá como nación o como la nación más importante del mundo. Esto está en Deuteronomio 31:9. Las bendiciones de Elohim fluirán a las naciones por medio de los judíos durante el milenio. Zacarías 8 del 22 al 23. Lo que acabo de leer no exactamente son las palabras que están en la Torá o en la Brit Hadashá, pero es lo que dice el mensaje que está allí puesto. Como podemos ver, el pueblo hebreo, que es la totalidad de Israel, o sea, ¿cuál es la totalidad de Israel? No solamente son los judíos, ¿no? Son los judíos y la casa de Israel, que somos nosotros, o sea, la casa de Efraín y la casa de Judá. Entonces, todos los hebreos, todo Israel, tiene un papel muy central en la profecía bíblica de los tiempos del fin. ¿Por qué estamos hablando de los tiempos del fin? No porque esto se vaya a acabar y que de un momento a otro vaya a caer un asteroide y nos vaya a acabar a todos aquí, ¿no? Tiempo del fin, pero de esta era, porque el siguiente milenio pues va a ser con el Mesías Rey, que va a reinar durante 1000 años, ¿ya? Ahora vamos a demostrar un poco, hacer una demostración escritural del estado futuro de Israel. Isaías 60:14 dice: vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del canto de Israel. San Zacarías 9:13. Porque entesaré a Judá como mi arco y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerreros. Joel 3:6. Y habéis vendido los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos para alejarlos de su territorio. Cuando vemos en Berechit, Génesis 27:29, dice: esta es la bendición que le dio Isaac a Jacob. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Entonces, el cristianismo, desde sus inicios, pues desafortunadamente, y lo digo así con el corazón en la mano, siempre han sido acérrimos enemigos del pueblo de Elohim, de Israel. Y esto se pone en evidencia claramente en lo que he expuesto anteriormente y a la luz de las escrituras. Sus intenciones pues son acabar definitivamente con el pueblo del bendito sea, o sea, acabar con Israel, poniéndose por encima, diciendo que ellos son el Israel espiritual. Cuando ustedes oyen hablar del Israel espiritual, es porque ya de por sí hay una teología de reemplazo de por medio, ¿ya? O sea que eso no es un buen término para expresar lo que somos nosotros. Nosotros no somos un Israel espiritual. Nosotros somos un Israel físico porque a través de Yeshua hacemos parte de la casa de Efraín y somos injertados al lado
de las ramas del olivo natural y somos injertados en el árbol de olivo natural. Entonces, al ser parte de Yeshua, en creer en Yeshua, ¿sí?, y en seguir a Yeshua, ya somos parte de Israel, del Israel físico, no del Israel espiritual. ¿Ah? ¿Listo? No es posible que Elohim deje de amar a su pueblo, el hebreo, ¿sí? Porque aparte que pues nunca nos enseñaron que estas profecías de la casa de Efraín debían cumplirse, ¿eh? O sea que completamente desechados. Esto sería inconscientemente con su carácter. Los israelitas son importantes para Dios y quienes pertenecen a Israel, o sea, son adoptados como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Mesías. Esto está en Romanos 9, del 4 al 5. El pueblo hebreo es amado de manera incondicional y eterna, porque los dones y el llamamiento de Elohim para con los hebreos son irrevocables. Romanos 11, 29. Fíjense que ya estamos en la Brihadacha, o sea, estas son las cartas o las epístolas de Shaul, o lo que se llaman Pablo. La escritura bíblica se trata de estatutos, profecías, promesas que son para Israel y que son para siempre. Son irrevocables, son perpetuas, nadie las puede cambiar. Solo Elohim, no los hombres. Y es muy importante tener en cuenta esto. Yo diría que Elohim no las cambia porque Él cumple su palabra. Él dice para siempre, es para siempre. ¿Ah? Elohim no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser más numerosos que otro pueblo, pues eran el pueblo más pequeño de todos los pueblos, más porque Elohim los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. Elohim los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esto está en Deuteronomio 7, del 7 al 8. Elohim recuerda sus promesas y sus pactos, porque son irrevocables tanto para el pueblo hebreo como para el pueblo gentil. ¿Ah? O sea, esto en este caso, este sería el pueblo judío, o sea, la casa de Judá, y el pueblo gentil seríamos nosotros, la casa de Efraín. El Elohim de Abraham, Isaac y Jacob nuevamente mostrará su gracia y misericordia hacia su amado Israel y los juntará. Va a juntar a Efraín con Judá y derramará sobre la casa de David, sobre todos los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta con un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Esto está en Zacarías 12:10. Esto es una profecía, ¿ya? ¿Y a quién traspasaron? Pues a Yeshua. A Yeshua fue el que lo lancetearon, ¿ya? Es tiempo de que la iglesia deje de condenar a Israel y ore como el profeta del Antiguo Testamento o de la Tanakh. Dice: oh Adón, en la ira acuérdate tener compasión. Habacuc 3:2. Entonces, tendré misericordia del que tendré misericordia, dice Elohim, y tendré compasión de que tendré compasión. Éxodo 33:19. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Elohim ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Elohim ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Elohim ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Elohim. Esto está en 1 Corintios 26:20.
Yeshua se lamentó sobre Jerusalén, reconociendo que la misericordia y el perdón de Elohim hacia el pueblo hebreo son mayores que su rebelión y su pecado, y nunca serían reemplazados. Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 37, 39. Los hebreos son todavía hebreos. Israel es todavía Israel. Y la iglesia es todavía la iglesia. O sea, todavía tienen el antisemitismo. El pueblo de Israel será siempre el pueblo del pacto de Elohim, y por medio de Israel todas las naciones han sido bendecidas. En realidad, ¿fue reemplazado Israel? De ningún modo. Elohim no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Elohim. Así todo Israel sería o será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, porque los dones y el llamamiento de Elohim son irrevocables. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Elohim, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Esto que acabo de leer es un compendio de Romanos 11:1, el 2, el 5, el 26, el 29 y el 33. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, pueden abrir sus micrófonos. Esto, aquí termina la disertación sobre la teología del reemplazo. Entonces, es tiempo de que ustedes hagan sus preguntas. Si alguien tiene que comentar algo, para que lo haga. Entonces, por favor, abran sus micrófonos. Donde ahí se refieren a cristianos, son los mismos cristianos de la Iglesia Católica, que me quedó sonando por lo menos la palabra sobre todo el proceso que se vino dando con la cuestión también de Adolfo Hitler, sobre la cuestión de la Inquisición. Tengo claro que la Iglesia Católica, tengo entendido, en unidad con Hitler, o sea, ellos fueron el cerebro para exterminar a muchos judíos desde entonces. La verdad, mi hermanita, es la siguiente. Sí. La verdad es que Yeshua vino, ¿sí? Y Sí, murió en el madero por nosotros. así es, así es. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, usted sabe que ahí enseguida empieza el maligno a tramar sus cosas. Si desde el inicio de la creación pasó con el Adán lo que pasó, ¿cierto? Que vino la serpiente y lo tentó, ¿sí? Aquí también pasó lo mismo, mi hermano. O sea, estos primeros cristianos se empezaron a apartar del pueblo hebreo como tal, ¿eh? Y desafortunadamente, primero fue la Iglesia Católica, pero a partir de la Reforma con Martín Lutero, también fueron antisemitas. O sea, esto no es cuestión de la Iglesia Católica como tal solamente. Lo que pasa es que la Iglesia protestante, como tal cristiana, en cabeza de Martín Lutero, lo que hizo fue: oiga, esta iglesia está corrupta, hay una corrupción total. Entonces él puso ahí unas cosas que estaban mal en la puerta de la iglesia, ¿sí? Pero se le olvidó que lo principal no era eso que estaba ahí, sino el volver
a su verdadera raíz y el buscar a su verdadero Mesías, que no es romano. Usted sabe que en la iglesia romana, en el catolicismo siempre se dice que son apostólicos y romanos, ¿eh? Entonces es un reemplazo total. O sea, Jerusalén se convirtió en Roma, ¿ya? Entonces no solamente fueron ellos, mi hermano, ¿sí? Fueron también los cristianos evangélicos, los cristianos protestantes, porque aún ahora, o sea, cuando usted ve que hay guerras en Israel y todo esto, usted ve y siempre es echarle el agua sucia a Israel, ¿sí? Bueno, yo no estoy de acuerdo con estas guerras ni que con estos misiles y todas estas cuestiones, y eso tiene su explicación, pero siempre es tratando de estar detrás de esta, o sea, de echarle el agua sucia a Israel por el antisemitismo, ¿eh? Entonces, eso es tremendo. O sea, no solamente la iglesia católica, sino también la iglesia protestante, la iglesia cristiana protestante, en cabeza de Martín Lutero, ¿ya? Y yo alcancé a leer unos panfletos que escribió Martín Lutero y eran terribles. O sea, diciendo que los judíos deben, mejor dicho, debían desaparecer de la faz de la tierra. Y es tremendo, hermano, porque es el pueblo del Eterno, ¿sí? O sea, yo no entiendo cómo alguien que lea incluso la Biblia como está ahora, ¿cierto? La lee en español y lo ve clarito. O sea, lo que Pablo dijo en Romanos 11. O sea, no te jactes, porque tú, aunque fuiste insertado en el olivo natural, si él no tuvo reparo en desgajar las ramas, pues entonces, ¿qué se va a poder esperar de ti? ¿Sí? Entonces, no, el pueblo nunca fue desechado, pero el judaísmo como tal, lo único que ha conocido es el Jesús romano, ¿ya? Hasta ahora es que está conociendo el Yeshua hebreo. Entonces, desde la expectativa de los hermanos judíos ortodoxos, pues siempre han sido perseguidos por el cristianismo. Entonces, por eso ellos no aceptan de ninguna manera que Jesús sea el Mesías, entre otras cosas porque no lo es. Desechó la Torá, principalmente, ¿ya? Cambió las festividades del Eterno, ¿eh? Nada más con esas dos cosas ya invalida todo el proceso del mesianismo del Jesús romano, ¿no? Por eso es que, aunque algunos hermanos dicen que es el mismo, la verdad, yo creo y digo que no son el mismo personaje. O sea, el Jesús romano no es el Yeshua hebreo. El perseguidor del pueblo del Eterno no es el Yeshua hebreo, es el Jesús romano. Ve uno lo que yo le decía con anterioridad a usted, por lo menos ve uno, por lo menos todo lo que uno ha venido aprendiendo, las matices pues que nos enseñaron. Y bueno, como tal, nosotros sabemos lo que nos enseñaron, lo que hemos venido conociendo desde niño hasta ahora. Y bueno, por lo menos esta parte es nueva y es que le digo, es sorprendente porque bendito Dios, es fuerte porque es como si hubiese habido una detrás de lo bueno una fachada, entonces es muy delicado, ¿sí? Sí, es bastante delicado, por eso es que, o sea, nosotros debemos esmerarnos en la tarea de traer a esos hermanos a la verdad, al verdadero Yeshua,
al verdadero Mesías hebreo, ¿no? Entonces, la tarea es ardua, ¿sí? Y es que, o sea, nadie que esté en el cristianismo te va a decir esto. Entonces yo te lo estoy diciendo porque ya estamos en una fase de ¿qué? De desprendimiento, ¿sí? Y el desprendimiento es doloroso. O sea, cuando uno se desprende de algo a lo que está arraigado, pues hay dolor. Y ese dolor nos sirve para purificarnos, ¿ya? Pero ese dolor es con el cual Yeshua nos está diciendo, ven para acá, ¿sí? Ven para acá. Entonces ese ven para acá nos coge duro y nos atrae, y ese cogernos duro pues nos duele. Entonces hay que, hermanita, coger a nuestros hermanos y traerlos para acá, ¿ya? Porque realmente en el cristianismo, la verdad, lo que yo les he dicho, no hay salvación, porque es una falsificación. Y dice que no los engañen. Es que es lo más sorprendente, porque dice exactamente la palabra, que no los engañen. Yo trato de ser muy apegado a las escrituras, ¿ya? Yo eso es lo que trato de decirles y enseñarles a ustedes, que sean apegados a las escrituras. No me gusta ir a libros por ahí, ni a Talmud, ni a Midrash, ni a libros de Enoch, ni a nada de que, ni a las Mishnah, ¿sí? Que de pronto tal vez otros hermanitos sí lo hacen. Yo no voy a hablar de Sefirot ni nada de estas cuestiones, porque eso es otra abominación, que es la cábala supuestamente hebrea, y eso se da dentro de esto. Entonces, no estoy diciendo que yo tenga la última palabra, porque no la tengo, ¿sí? Pero ustedes que me están escuchando, pues investiguen, tomen nota y oiga, si el hermanito tenía razón, vea, ya leyendo la escritura con otro tono y investigando un poco de historia, porque también se trata de eso, de la historia, o sea, mirar que de dónde surgió el cristianismo, y eso es histórico, ¿eh? Eso es histórico, de dónde surgió, del concilio de Nicea, que fue el emperador romano Constantino quien impuso el cristianismo, y el que no se convirtiera pues lo pasaban por espada. Y desafortunadamente eso pasó en toda la Edad Media y llegó casi que hasta este siglo, y con esa masacre que hicieron los nazis pues le pusieron el moño a lo que habían hecho, ¿ya? Hitler, en realidad, según lo que leí, se basó fue en enseñanzas de Martín Lutero, y Martín Lutero fue el padre del protestantismo, ¿no? Pero también sé que la Iglesia Católica los ayudó. ¿Por qué? No sé si cuando empezaron, pero al final sí sacaron a muchos de estos criminales para que no fueran juzgados y los trajeron a América. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali Ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.